porque tenemos otra sesión el miércoles. ¿Sale? O Pues bueno. pues, para que no haya problema, igual puede poner en el grupo que la sesión es para el miércoles o así, para que no nos confundamos. Sí, ahí yo normalmente, es que como son tantos videos, tantas clases y tantas cosas, entonces utilizo ese esquema, nada más que ahí me equivoqué, o sea, le pongo el número de la videoconferencia, pero a veces se me olvida, por ejemplo, en la de tránsito no le puse que era la conferencia 10, digo la 9, y de hecho tiene 2909, la que se hizo el 25. Sí, Inge, de hecho, por eso igual, bueno, nos comentaron varios compañeros que entraron que sí hubo clase, pero yo dije, pero tenía fecha de 29. Ya, bueno, para eso está el WhatsApp, mándenme un mensaje y confirmamos. Bueno, voy a poner más cuidado, pero también me pueden preguntar en el grupo, ¿no? Si es que se me Sí, va a mí Inge, gracias. se me va el avión. Bueno, una disculpa. Entonces, bueno, vamos a continuar. Em, Nos quedamos y vamos a empezar otra unidad, ¿no? Que es la unidad 2, capítulo 2. Bueno, entonces, esto, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un repaso de la teoría de las filas y luego vamos a entrar a la parte de funcionamiento más bien en la parte teórica para poder analizar el comportamiento de un semáforo y vamos a terminar entendiendo lo que debe de contener un sistema centralizado de semáforos, que les digo es algo que se va a hacer cada vez más frecuente en el país. No existen muchos ejemplos, habrán parciales, quizá 2 o 3 en el país, pero la mayoría está yendo a sistemas centralizados o irán en los próximos años y pues no hay especialistas en ese tema, ¿no? Hay de un par de empresas, una que se llama Cemex con S, que pues ya es una multinacional, pero es de capital mexicano, está en Monterrey, y ellos son los que prácticamente han instalado la mayor parte de los sistemas semaforizados en México, en las ciudades importantes. Y luego hay otras empresas un poco más antiguas que se dedican a instalar y darle mantenimiento, pero a esos sistemas antiguos, ¿no? Con esta etapa de mejora de movilidad, pues muchos están volteando a los sistemas integrados de regulación, que no solamente permiten gestionar de manera centralizada los semáforos y utilizar políticas de explotación para tener ejes viales rápidos o olas verdes, que también tenemos aquí alguna, en la 31, por ejemplo, sino también para cuestiones de seguridad. Por ejemplo, si hay algún problema, por ejemplo, de algún asalto o hay una emergencia, pues a partir de un centro de control se puede dar o detener la operación de los semáforos poniendo a todo rojo y bloqueando la circulación, y de esa manera, pues si hay alguien que quiera escapar, pues ahí lo detienen. O al contrario, ¿no? Que haya una emergencia y haya que evacuar a muchas personas, entonces le dan prioridad de paso a ciertas avenidas o en el caso de eventos extremos, como puede ser aquí en la ciudad por el tema del volcán, que haya un evento importante y que haya que evacuar a las personas, pues entonces este tipo de sistemas ayuda pues a facilitar estos procesos. También estos sistemas, algunos ya incluyen cámaras, cada vez pues tenemos más cámaras por toda la ciudad. Y con las cámaras pues también se puede tener televigilancia. Hay una red que
de cámaras que se pueden activar y mantener el tema de seguridad también vinculada a estos sistemas centralizados. Eso es lo que veremos posteriormente. Por ahora, pues vamos a ver la parte teórica de intersecciones muy sencillas, que son y que operan además de manera aislada, y después veremos cómo funcionan en red, ¿no? Entonces vamos a ver esos conceptos. Esta sesión y parte de la otra me voy a basar en el libro, y hay una parte que tiene que ver con los modelos de espacio-tiempo, que esa la vamos a revisar pues como una clase a partir de láminas. Bueno, entonces voy ya un poco rápido, voy a leer nada más esta parte y me voy a detener en la cuestión que más interesa, ¿no? Eso para que tengan el concepto. Entonces, el capítulo 2 dice es modelando lo que observamos, los sistemas de filas. El propósito de este capítulo es para que aprendan a aplicar la teoría de la fila para la operación de un sistema, de una intersección señalizada. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? Describir los componentes de un modelo de filas y cómo se representan o cómo se puede representar en la operación de una intersección. Vincular la observación del flujo vehicular con una intersección señalizada en un modelo estructurado o un marco de modelación. Representar e interpretar los diagramas de filas para unas condiciones de flujo y de control determinadas. Conectar el modelo de filas con las condiciones con las que opera el mundo real. Representar e interpretar los polígonos de acumulación de filas para un rango de flujos vehiculares y para ciertas condiciones de control. Y contrastar y comparar la representación del flujo vehicular usando el manual de señalización de intersecciones con las actividades que se estudian en este capítulo. Ese manual está ahí en el Dropbox, ahí lo pueden consultar. Bien, primero pues habla del tema de la modelación. Creo que ya he mencionado que modelar un proceso es simplemente representar sus relaciones principales a fin de pues analizar las implicaciones que estas relaciones tienen cuando cambia alguna de las variables, o analizar los efectos que puedan tener al momento de modificar la operación de alguna intersección o alguna parte de un sistema de tránsito en particular. Entonces, bajo esa consideración, como lo dice aquí, el modelo es una representación de la realidad. Incluye aquellos elementos o dispositivos del mundo real, es decir, la realidad. Siempre en una modelación vamos a intentar representar la realidad, ¿sí? Porque pues no podemos reproducirla tal cual. Entonces, tomamos las cosas más relevantes para representarla. Y esta representación es importante para entender un sistema o un proceso. En este caso, pues vamos a hablar en particular del sistema de regulación de semáforos. En el capítulo 2 aprenderán acerca del modelo de filas, de la teoría de filas o los modelos de filas de espera y cómo se conecta esto con la realidad, y cómo conectamos la teoría a los modelos los cuales se observan, o cómo conectamos los modelos que se desarrollan de manera teórica con lo que se observa en la realidad. Y como ustedes saben, una fila es una línea en la que ustedes esperan el servicio. Le llamamos cola o fila. Aquí esta es la traducción tal cual, cola, pero para decirlo más correctamente es una fila. Entonces, es una fila donde esperamos el servicio. La gente, por ejemplo, que está en un supermercado, pues va al cajero y hace una fila. Los vehículos también se detienen para poder entrar a un estacionamiento o para poder incorporarse a una intersección.
Entonces también tienen que hacer una fila para esperar su turno. O también los peatones esperan, en el caso de algunas intersecciones en donde tienen una fase dedicada, y ustedes ven al monito ahí que se pone a correr o a caminar, esa es la indicación de que ya pueden caminar, ¿no? Entonces, pero mientras eso se pone en verde, ustedes tienen o nosotros tenemos que esperar y hacer una fila. No siempre es una fila ordenada, ¿no? En la calle, pues es un espacio abierto y pues la fila no es una fila como la conocemos uno tras otro, sino es una fila dispersa. En todo caso, siempre necesitamos definir un patrón de llegadas y la manera en la cual van a ser atendidas las personas. Además, con qué disciplina se opera dentro de la fila. La disciplina tiene que ver con la forma en que son atendidos los que están en la fila. Hay, por ejemplo, casos en donde el primero que entra es el primero que sale, o casos en donde el primero que entra es el último que sale, ¿no? Entonces, esos son las disciplinas, ya las veremos con más detalle. Por ejemplo, los vehículos pueden llegar al semáforo o a la intersección semaforizada de una manera aleatoria, es decir, a través de un patrón determinado con una distribución que puede ser normal, puede ser de Gauss, puede ser de diferentes tipos. Entonces, se analiza de qué forma llegan o se supone de qué forma llegan. Y entonces están detenidos durante el rojo y se atienden durante el verde. Ese es el servicio, el patrón de servicio. Y el primero que llega es el primero que sale. Esa es la disciplina de la fila, lo que les decía, ¿no? En un semáforo, pues el que llega más rápido o el que llega primero a la intersección y le toca el rojo, pues es el primero que va a salir cuando se ponga en verde, ¿no? Entonces, por eso menciona aquí, el primero que llega es el primero que es servido. Este capítulo inicia con una actividad de lectura, que es la parte teórica, en la modelación del flujo de tráfico en una intersección señalizada utilizando la teoría de filas. En la actividad 8 se consultarán o se pedirá que completen diversas tareas para validar lo que entienden de un modelo de filas, respondiendo a las preguntas y preparando como modelos físicos de modelos de filas que representan varias condiciones de flujo vehicular. En la actividad 10 se vinculará lo que es un modelo de filas con el mundo real usando un conjunto de datos en alta resolución de observaciones en campo para una intersección señalizada. Tu capacidad o la capacidad para vincular la teoría con lo que se observa en el campo es un aspecto importante a desarrollar. En la actividad 11 se reforzará el entendimiento de los modelos de fila observando el flujo vehicular en campo y recolectando datos para vincularlos al modelo. Esto es lo que les decía, lo que hicieron del video, pues ahora lo van a hacer de manera más realista, ¿no? Para alimentar a su intersección. Veremos la parte de los volúmenes vehiculares. Finalmente, en la actividad 12, se conocerá el manual de señalización de intersecciones, representando los flujos vehiculares en una intersección señalizada y comparándolo con la descripción de este capítulo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí viene los capítulos que vamos a ver. Bueno, este es el capítulo, más bien serían las actividades. La actividad 8 es una lectura de la modelación en intersecciones señalizadas. La actividad 9 es lo que sabes acerca de una evaluación sobre lo que saben sobre filas. La actividad 10 es usar
un modelo de, datos de campo para modelos de alta resolución en campo para visualizar el flujo vehicular. Esto es para que ustedes puedan conocer nuevas cosas. Entonces, la actividad 11 es hacer las mediciones en campo para poder comprobar su modelo contra la realidad. Y esto es un trabajo de campo. Y finalmente, la actividad 12 son los principios básicos de la operación, y esto es para que ustedes pongan en práctica sus conocimientos. ¿Sale? Ahora sí, pasemos a la actividad 8. Así que, bueno, ¿quién quiere iniciar la lectura? Inge, tengo una pregunta, de la actividad 3 solamente era, bueno, ya la hice mi tarea, pero me quedó mi duda, o sea, la de la actividad 3 solamente era, describir lo que vimos lo que veíamos en el video que subió de la carpeta compartida de Dropbox, ¿verdad? ¿O era más? La 3, Porque ahí se me confundí. ya me perdí, porque ¿Qué? yo les dejé la actividad 3 y 4, y luego iban a completar la 2 con lo que tomaron de su video, ¿no? Ok, pero nada, mi pregunta nada más era de la 3, sí, o sea, sí me acuerdo que era la 3 y la 4, de la 2 no me acordaba, bueno, no sabía, pero de la 3, de la 3 nada más es, completar, bueno, describir el video de lo que vamos viendo en la conducción, ¿no? Del video. Sí, lo que señala ahí la unidad 3, no es responder las preguntas. O sea, están ahí en el libro, en la Ok, unidad también las 3. preguntas entonces. Ok, gracias. Bueno, entonces, ¿quién lee? Ahora ya lee un párrafo completo, por eso dejé esta parte. No quieren, no quieren que sea voluntario. A ver, no sé, dice, el propósito de esta actividad es introducir los Queuing Systems, A los ¿qué sistemas es de filas. Queuing? Sistemas de filas Queuing System. en la aplicación Queuing Systems, en sistemas de filas, la aplicación de la operación de señalización de intersecciones. Entonces, bueno, conoceremos sobre los sistemas de la teoría de filas y cómo se aplican a la operación de intersecciones señalizadas. ¿Alguien más? Bueno, usted diga quién quiere que continúe leyendo. Diga el nombre de algunos de sus compañeros. Agustín Aguilar. Agustín Aguilar. Dale. Sí, ingeniero. Dice, aprender el objetivo aprendido. No, objetivo de Dice, aprendizaje. describir, objetivo aprendizaje, ok. Describir los componentes básicos del, creo que era Queuing. Fila. Queuing. Fila. Queuing Model es un modelo de filas. De la fila, modelo de filas, representando el flujo de tráfico de una señalización de una intersección. Ok. Ahora diga otro nombre. Es que no me aparecen los nombres. ¿Cómo? ¿Y cómo sus compañeros sí? O a Homero. ¿Dónde? Ponga su cursor en donde se ven las imágenes de sus compañeros y ya le aparecen los nombres. Si no lo... Me aparece Sánchez Castillo, Homero. Sánchez Castillo. Sí, que soy yo. Dele, con ganas. Son los entregables
Dice definir los términos y variables en el glosario y preparar un documento que incluya las respuestas a las preguntas de pensamiento crítico. Ok. Nombre a alguien más. Ya entendieron, ¿no? Hay que definir estos términos que van a aparecer ahora y hay que documentarlos. ¿Sale? ¿Quién sigue? Nombre a alguien. Manuel Enrique. Yo dice, glosario, proporcionar una definición para cada uno de los siguientes términos y variables. Parafrasear una definición formal proporcionada por su texto, instructor u otro recurso. Demuestre que comprende el significado de término o frase. Sí. Entonces dicen, ¿Sigo? ya sea que ustedes hagan parafraseen alguna definición, que se la pueden encontrar en internet, o revisen los documentos que ya tienen, porque ahí tienen un par de libros, para demostrar que entienden con sus propias palabras, o para demostrar que entienden al describirlo con sus propias palabras. ¿Sale? Entonces diga un nombre y la persona que diga va a leer 5 de los 5 que tenemos ahí abajo y luego otros 5 y así. A ver, déjeme checar. No, diga quién. Ah, lo está viendo. Sí, estoy viéndolos. Póngale el cursor en donde se ven los iconos de sus Sí, compañeros y ya les aparece el nombre. Violeta Jiménez. Violeta Jiménez. Sí, Inge, ya voy. El primero, retraso promedio. Demora promedio. Ah, ok. Entonces Demora vamos a hablar de la demora, pues es el tiempo que ustedes tardan en una fila, ¿no? Ya sea una intersección o en la fila en donde van al banco o cualquier fila que hagan, ¿no? O sea, es imposible que no conozcan una fila. Entonces, el promedio es, pues si ustedes le preguntan a todas las personas que estaban en la fila cuánto esperaron para que los atendieran, pues toman esos registros, los suman y lo dividen entre el número de personas. Esa es la demora promedio. Si fueran personas, si fueran coches, pues es lo mismo, ¿no? No le vas a preguntar a los coches, le vas a preguntar a los conductores, ¿no? ¿Sale? Siguiente. diagrama de vehículo acumulativo. Ajá. Diagrama acumulado de vehículos. Eso representa, pues, cuántos vehículos están esperando en la fila. Dependiendo del supuesto de llegada que ustedes hagan, pues van a llegar un vehículo cada determinado tiempo. Lo más simple es que lo hagan de manera uniforme, como ya vimos en la clase anterior. Entonces llega un vehículo cada 2 segundos. Entonces, ¿cuántos vehículos van a llegar en 10 segundos? Ah, pues 5 por 2, ¿no? Digo, 10 entre 2, 10 es el periodo y 2 el intervalo con el que llegan los vehículos. Entonces, 10 entre 2 quiere decir que hay 5 vehículos que están ahí en la fila. Sí, entonces haces, y es lo que veremos en la siguiente clase, los diagramas espacio-tiempo, y ahí vas marcando cuántos vehículos se van acumulando en función del tiempo que transcurre. Si es una función uniforme, siempre van a llegar el mismo número de vehículos cada unidad de tiempo. 2 vehículos por segundo, entonces cada segundo vas a tener 2 vehículos. O un vehículo cada 2 segundos, quiere decir que cada 2 segundos va a llegar un vehículo, ¿no? ¿Sale? Siguiente. Dice pelotón o se refiere como a algo grupo. Sí, un pelotón es la agrupación de un conjunto de vehículos. Aquí vamos a ver la teoría macroscópica del flujo vehicular, en donde vamos a asumir que todos los vehículos forman parte de un mismo grupo y que dentro de ese grupo se comportan de la misma manera. Hay una serie de condiciones. Entonces, el pelotón es cuando se pone en verde y ahí va un grupo de vehículos circulando más o menos a la misma velocidad, ¿no? Entonces, tiene un líder
que es el que va a la cabeza, que es el que va definiendo más o menos a qué velocidad se mueve. Siguiente. Polígono de acumulación de Ujú. filas. Exactamente. Entonces, eso es una representación para determinar los indicadores de desempeño y lo que representa es cómo se va cargando la fila y cómo se descarga. ¿Sí? Eso pues es parte de la teoría que vamos a ver. Luego, finalmente el 5, Sistema de filas. sistema de filas es lo que acabamos de ver, ¿no? Es un sistema que regula la operación de un servicio. En este caso, puede ser la intersección, y entonces ya dijimos que debe tener un régimen de llegada o una distribución de llegada. Tiene que haber una forma en que se atiende esa fila, que es la disciplina, y también tiene que ver la capacidad del servidor, es decir, cuántos vehículos pueden pasar por unidad de tiempo. Luego, siguiente persona, nombre a alguien. Dulce. Dulce. Sí, ingeniero. Rango de saturación del flujo, A, diagrama de a ver, tiempo-espacio. vamos por partes, uno por uno, para que yo les pueda explicar, aunque ustedes luego lo van a, después de lo que yo les diga, les sirve de guía, y lo que ustedes van a buscar en el libro, pues ya van a completar su definición. Esto tiene que ser antes del miércoles, o sea, hagan su tarea y la suben. No importa que la suban después, ahí lo pondré, si lo suben después no pasa nada, pero lo importante es que lo hagan antes del miércoles para que entonces puedan entender lo que vamos a ver, porque estos términos ya los vamos a ver con más detalle, ¿sale? Es para que se acostumbren con este glosario nada más y que pues traten de entender de qué se trata cada uno de estos conceptos, ¿no? Entonces, la tasa de flujo de saturación es la que corresponde a la capacidad de la vía. Si una intersección, por ejemplo, pueden pasar 400 vehículos por minuto, esa es la tasa de saturación, esa es su capacidad. Normalmente, pues en una intersección no se mide por hora, dije 400 vehículos por hora. Entonces, normalmente es en segundos y en minutos. Entonces, 400 vehículos por hora viene siendo 4/6 o 2/3 de vehículo por minuto, ¿no? Entonces pasa menos de un vehículo por minuto, esa es su capacidad. No sé si lo hice bien, 2/3 son 6, perdón, 6, casi 7 vehículos por minuto, ese es debe ser su flujo de saturación, ¿no? En donde alcanza su capacidad. Luego el diagrama espacio-tiempo, pues es una representación en donde en uno de los ejes tienen el espacio o la distancia y en la otra tienen el tiempo. Es un diagrama cartesiano que ustedes conocen pues toda la vida, solo que la Y es el tiempo y la X es el espacio, o al revés, la Y puede ser el espacio y la X es el tiempo. Entonces, en ese plano se representa pues diferentes relaciones, que es lo que vamos a ir viendo para poder entender cómo llegan y salen los vehículos, ¿sale? Aquí tenemos varias siglas para poder, que vamos a utilizar después, ya lo vamos a llenar. Una vez que veamos la parte teórica y vamos a ver que B es la velocidad, T es el tiempo, R es la tasa de flujo vehicular, G es el tiempo de verde, GQ es el flujo, el tiempo de saturación, S es la velocidad, D1 la distancia 1, TD es el tiempo de salidas, TA tiempo de llegadas, etcétera, ¿no? Eso, bueno, nada más mantenerlo ahí, que luego lo vamos a utilizar en el documento. ¿Quién sigue? ¿Nombre a alguien? Vamos a ver las cuestiones de pensamiento crítico. Flores Zambrano. No sé. Sí, aquí estoy.
Las 4 preguntas. ¿Sí? Ok. Cuando hayas completado la lectura, prepara tus respuestas para las siguientes preguntas. ¿Qué es un sistema de filas? ¿Qué elementos de, qué elementos de control de tráfico? ¿Qué sistemas de control de tráfico se incluyen en un sistema de filas? ¿Qué elementos del flujo de tráfico puedes representar en un diagrama de tiempo-espacio? Ujú. ¿Qué es la acumulación? ¿Qué es el polígono de acumulación de fila? ¿Y qué información muestra acerca de la operación acerca de la operación de la intersección y Su desempeño. desempeño? Performance es desempeño. Sí. Sí, entonces, bueno, estas son las preguntas que ustedes van a responder. Es como un repaso para el examen. Entonces, estas preguntas, mientras las respondan y las tengan claras a partir de la lectura, pues no van a tener problemas y van a poder continuar entendiendo el curso. Bueno, estoy suponiendo que lo están entendiendo porque les he preguntado y me dicen que sí lo entienden, ¿no? Entonces, ¿qué es un sistema de filas? ¿Qué elementos se incluyen en un sistema de control de tránsito y que se incluyen en un sistema de filas? ¿Cuáles elementos del flujo vehicular se pueden representar en un diagrama espacio-tiempo? ¿Qué es un polígono de acumulación de filas y qué información se muestra en el desempeño y la operación de una intersección? ¿Sale? Siguiente. ¿Quién? Diga alguien. Víctor Sánchez García. ¿En cuál nos quedamos, Inge? En la 5, Cinco. ¿verdad? ¿Qué tan realística y uniforme es? No, perdón, tan realístico es el retraso uniforme, la ecuación del retraso uniforme o modelo? ¿Qué desempeño mide? eh, ahí sí me perdí. Ahí sí me puedo apoyar. Primero dice, ¿qué tan realista es un modelo o ecuación de demora uniforme? Esa es la primera. Y la segunda dice, ¿qué medida de desempeño se puede mostrar en un diagrama acumulativo de vehículos? Performance measure se lo van a encontrar siempre y es medidas de desempeño. Y lo otro es el diagrama acumulado de vehículos, que ya vimos que era un concepto, era parte del glosario, ¿no? Entonces, ¿qué medida de desempeño se puede mostrar en un diagrama acumulativo de vehículos? Siguiente. ¿Cuáles son los elementos en común para un diagrama de flujo para un diagrama de vehículos cumulativos y una fila, un polígono de acumulación de fila? Entonces son los 3 diagramas que vamos a ver. El primero es un diagrama del perfil del flujo. El segundo es un diagrama de vehículos acumulados. Y el tercero es un polígono de acumulación de filas. Y lo que nos pregunta es, ¿qué tienen en común estos 3 diagramas o estas 3 representaciones, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Sale? Entonces, bueno, eso es lo que ustedes van a ir resolviendo. No es una tarea, simplemente es una guía de cosas, aquí lo dice, cosas críticas que ustedes tienen que responder, ¿no? Entonces, al final del capítulo, entonces, ustedes tienen que ser capaces de responder esas preguntas. ¿De acuerdo? Pero yo no los voy a revisar, eso es cuestión de que ustedes
Al final se autoevalúen y digan, bueno, al final ¿puedo responder estas preguntas o no? Si no las puedo responder, quiere decir que me falta repasar algunas cosas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces me sigo. Eso fue la actividad anterior y continúo. Entonces, esta es la parte teórica. Dice, en el capítulo anterior se describió el proceso de llegada de los vehículos a una intersección señalizada y la respuesta de los conductores de estos vehículos a los mensajes que reciben, ¿no? Es decir, las señales que manda el dispositivo de regulación del tránsito. Esto solo lo vimos parcialmente. Vamos a regresar ahí, pero no los quiero confundir. Quiero ver primero la teoría y luego me voy a regresar a un sistema que no conocen. No conocen porque no existe en México. Hay dos lugares que no creo que los conozcan y por lo tanto no lo conocen. Entonces, para no generarles un problema, me estoy yendo por la parte tradicional y luego vamos a regresar a esa cosa que es como una cuestión un poco más avanzada tecnológicamente hablando, ¿no? Si ustedes vivieran en otro país, a lo mejor pues dirían, ¿por qué me está hablando este señor de la historia, ¿no? Y no me habla de lo que existe hoy, que es lo que todavía no existe en México, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir al futuro, pero no quiero ir ahora, sino lo vamos a hacer después. Entonces, en ese capítulo anterior, pues se habla de estos sistemas de regulación centralizada y yo les dije que ustedes vieran una intersección y que tomaran un video. Pues esa es lo que sustituye por el momento este capítulo. Entonces, si ustedes revisaron su video, habrán visto que los conductores responden a las señales del semáforo, sobre todo cuando está en rojo, ¿no? Si se tienen que detener o se tienen que arrancar. Dice, al inicio del intervalo verde, cuando la fila está desapareciendo o disipándose, durante el intervalo de verde, después de que las filas desaparecen, y entran a la intersección sin demora, y durante el amarillo y los intervalos de rojo. Entonces, ustedes habrán visto, seguramente en su video, que hay gente que, según estuviera el color del semáforo, cuando vieron el rojo, vieron que se detenía, luego cuando se ponía el amarillo, vieron que algunos se pasaban y otros esperaban, y cuando se ponía el verde, veían que unos reaccionaban inmediatamente y que otros no lo hacían de esa manera, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esta señal, esta luz, influye en el comportamiento de las personas respecto al vehículo que están manejando. Esto es lo que en principio nos está diciendo y estamos ya entendiendo que hay diferentes etapas en la operación de un semáforo. En algunas formas, de alguna manera, esta es la operación de una intersección muy básica. El extremo y el flujo de los vehículos que llegan a través de una intersección, así como su progresión del intervalo rojo del intervalo rojo al intervalo de verde, al intervalo de amarillo y su regreso nuevamente del ciclo, ¿no? ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, lo que nos dice es, bueno, pongamos atención que hay formas distintas de operación de la circulación o de la circulación en función de cómo opera el semáforo. Ese es número uno. En este capítulo vamos a considerar una representación idealizada o un modelo del flujo vehicular que llega y luego sale de la intersección. Es muy común abstraer o modelar la descripción, esta narrativa que se ha descrito de en muchos términos matemáticos que se pueden usar y extender para representar condiciones más complejas. Lo que se hace aquí es idealizar esta representación como una forma, como una herramienta para aprender y visualizar lo que sucede.
No olvidar que el mundo real no es tan limpio y tan organizado como aquí se comenta, y ustedes podrán después comparar lo que aquí vemos respecto a lo que realmente sucede, ¿no? Y esto, bueno, pues lo veremos más adelante en este capítulo. Bueno, lo primero es que tenemos que representar el flujo usando un diagrama espacio-tiempo. Este tema lo vamos a ver en la siguiente clase del miércoles. Entonces, primero hay que considerar que los vehículos llegan a una intersección. Aquí está, en esta figura, vemos nosotros del lado izquierdo la representación de una intersección en cruz, y vemos ahí unas figuritas que son los vehículos, no sé si lo alcanzan a ver, y tienen dos carriles, ¿no? Los vehículos están en un solo carril. Por otro lado, bueno, eso, si lo representamos en términos de longitud, tendremos la distancia recorrida, que es el eje Y que está aquí en esta gráfica. Y del otro lado, en el eje X, tenemos el tiempo. Y el tiempo tiene aquí representado 3 circulitos que nos va a decir, bueno, pues el tiempo de rojo, el tiempo de amarillo y el tiempo de verde. Entonces podríamos pintar lo que dura un ciclo en este eje del tiempo. ¿De acuerdo? Y entonces lo que vamos a hacer es cómo se comporta la distancia que recorren los vehículos respecto a cómo va sucediendo los colores del semáforo, o cómo se van presentando más que cómo van sucediendo los colores del semáforo. Entonces, bueno, primero consideremos la intersección que está ahí y los vehículos que están llegando, que ya los he comentado. La figura muestra 3 vehículos que representan las condiciones ideales de una llegada constante o uniforme. Headway significa intervalo. Entonces, si ustedes ven, los vehículos están separados a la misma distancia. ¿Sí? El vehículo 1 del 2 y el 2 del 3. Entonces, este es el supuesto. Si ustedes ven su video, esto normalmente no sucede. Hay unos vehículos que van pegados y luego otros que van separados. Pero bueno, para poder entender esto, lo vamos a suponer que llegan a una distribución uniforme. Significa que se mueven a la misma velocidad y están separados a una distancia similar. ¿De acuerdo? Esas son las dos implicaciones. Conforme a ellos, que se mueven de manera uniforme, conforme ellos se acercan a la intersección. El espacio es el ramal de la intersección que se muestra en el eje Y, mientras que el tiempo se muestra en el eje X. La señal del semáforo para los vehículos se muestra en la parte final de la figura, con cada uno de los 3 espacios horizontales disponibles que muestran el tiempo, cómo transcurre el tiempo de rojo, amarillo y verde. Esta representación se conoce como diagrama espacio-tiempo, ¿sí? Entonces, en este diagrama espacio-tiempo, nosotros podemos representar cada vehículo, cómo va a ir recorriendo la distancia conforme transcurre el tiempo, ¿sale? Ese es el objetivo. Y vamos a representar en este caso, pues 3 trayectorias de los 3 vehículos, y así podemos saber qué pasa o qué es lo que va a pasar según se prenda cada una de estas señales. La figura 28 muestra las trayectorias de los 3 vehículos. El diagrama espacio-tiempo muestra que los vehículos han viajado a una velocidad constante y las pendientes de las trayectorias son paralelas y lineales. En este caso, la luz del semáforo está en rojo. Eso es lo que tiene aquí la figura 28. Entonces vemos que en el caso del primer vehículo que llegó, para empezar, ¿cuál es el primer vehículo aquí? Aquí vemos una línea, y bueno, vemos 3 líneas. ¿Cuál de esas líneas representa el primer vehículo? ¿La que está más arriba o la que está más abajo?
La que estamos arriba. La que está más arriba, porque ahí te está indicando que llegó justo antes de cruzar la intersección y ahí no sabemos qué pasa, pero se tiene que detener porque ahí todavía está en rojo. Ese color que ven ustedes oscuro es rojo en la parte de abajo, donde dice estado de la pantalla o estado del semáforo, está en rojo, ¿sale? Entonces, lo único que sabemos es que ese vehículo se movía a una velocidad uniforme y hasta ahí es donde sabemos. No sabemos qué pasó después, si cruzó o no cruzó, qué hizo en el semáforo. Entonces, si llegó ahí, es que porque partió antes y recorrió esa distancia de manera uniforme. ¿Y por qué es uniforme? Porque es proporcional el tiempo que transcurre respecto a la distancia que recorre. Y la otra línea en punteada, lo que representa es la parte de atrás, la de adelante, la flecha continua representa la trompa o la fascia delantera y la flecha punteada significa o representa la parte trasera o la fascia trasera del vehículo, por eso se ve ahí un ancho, y ese ancho se mantiene constante porque es el ancho del vehículo, ¿no? Se está representando el frente y la parte de atrás. La siguiente flecha o la siguiente trayectoria se llama, que tiene una flecha, corresponde al vehículo 2, misma situación, y lo mismo sucede con el vehículo 3. La característica que tienen es que son paralelos, quiere decir, como ya les había comentado antes, que se asume que se mueven a la misma velocidad, a una velocidad uniforme. Es decir, no hay acelerones ni frenones, siempre en esta representación van a la misma velocidad y por simplicidad la forma más sencilla de representar lo que ustedes quieran es la forma lineal. ¿Sale? Grado 1. Ya después lo podemos complicar, ponerle grado 2, 3, lo que ustedes quieran, pero por lo mientras aprendamos el grado 1. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda respecto a hasta acá? Inge, yo tengo dudas respecto a la No, actividad que Inge. apenas publicó, que es ¿Respecto a la qué? actividad respecto a la actividad que apenas publicó, que es la actividad 4, que precisamente dice resolver las preguntas del capítulo 2, pero se refiere a las 5 actividades que leímos, porque bueno, de ese capítulo son 5 actividades, entonces hacerlas y entregar las 5 o a cuáles preguntas se refiere. Eso no me quedó muy claro. El capítulo 2 se refiere a una serie de preguntas que lo van a responder con la información que ustedes tienen del video que hicieron. Entonces creo que son 5 preguntas y simplemente es responderlas porque ahí dice que hay que explicarlas, ¿no? A ver, me voy a subir aquí al capítulo 2. Aquí está, la actividad 2. ¿Sí? Entonces dice cuestiones críticas. Entonces ustedes ya lo van a responder, porque aquí dice, bueno, responder, creo que ya las respondimos, nada más hay que explicarlas, pero respecto a lo que ustedes tienen en su video. ¿Hay alguna pregunta que era ambigua? Ya la aclaramos, pero en el caso de su video no sé si sea tan ambigua o haya una respuesta distinta. Entonces ahí ustedes van a decir, la pregunta 8 para mí la respuesta fulana por esta y esta razón. Es simplemente contestar estas 8 preguntas, bueno, son 9, son más. ¿Cuántos son? Me perdí. Son 7. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, entonces este no es. Porque esto ya me parece que es otra actividad, ¿no? Espérame.
La actividad 1 todavía no la hacemos. Todavía no. Esta es no. La actividad 2. Esta es la que respondimos en la última clase, ¿no? Pero me acuerdo que aquí es donde estaba el video. Actividad 3. Ok. La 3 y la 4. Ok, las que estaban ya definidas eran la 3 y la 4. Ya. Y la que íbamos a responder es, sí, ya me ubiqué. Es esta 2. Entonces, en esta 2, ya nosotros ya dimos las respuestas en la vez pasada. Ahí lo pueden ver en el video. Sin embargo, ustedes van a reconsiderar si esas respuestas son correctas en función del video que ustedes tomaron. Cada uno es distinto. Y van a explicar por qué es esa respuesta. ¿Sí? Nosotros ya dimos cuál es la respuesta en términos generales. Y ustedes van a ratificar si es esa respuesta es la misma o no es la misma. Ustedes van a elegir la que es correcta según su video y van a explicar por qué esa respuesta es correcta. Y entonces sí, efectivamente son 15 preguntas, ¿sí? Incluyendo pues esta figura que creo que eso ya no lo hablamos. No me acuerdo si nos quedamos nada más en la 9. Yo creo que nos quedamos en la 9. Pero bueno, son todas las demás, ¿no? ¿Sí? Entonces lo único que van a hacer es van a tomar la pregunta, van a poner su respuesta, no tienen que poner las demás alternativas, nada más lo que dice la pregunta, su respuesta y explicar por qué es esa la respuesta correcta. ¿Sí? Sí, ingeniero, está claro. Gracias. Claro. Listo, pues. Entonces, bueno, pues los dejo porque tengo que ir corriendo a la otra clase. Nos vemos, gracias. Buenas noches. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge, gracias. Bye. Hasta luego, buenas noches. Dije una cosa. Sí. Es que creo que no puedo ver bien el video 3 el video de la actividad 3 porque creo que no me ha aceptado en su Dropbox. Pero si no está en el Drop, está en la plataforma. Yo no tengo ningún video en la plataforma. Ah, el video de la actividad 3. Así es, sí. ¿Todos tienen el mismo problema? No sé, no, creo que solamente yo porque solamente puedo Lo que ver hasta pasa, el primer cheque video. si tiene otro software de lectura de videos, porque este es un formato que no sé si si todas las aplicaciones la permiten leer. Entonces busque lector de la extensión, yo creo que es WMF, ya no me acuerdo, y ahí le van a aparecer un montón de aplicaciones, entonces pues escoja una de esas. Es que sí lo puedo ver, pero solamente hasta el primer minuto. Y creo que es porque no me ha aceptado en el Drop. No, pues si usted lo descarga en su computadora no tiene nada que ver. Bueno. Entonces lo voy a intentar. Si usted no tiene acceso al Dropbox, por algo será, ¿no? O sea, los que tienen acceso son las cuentas que tienen acceso en esta plataforma. Sí, es con esta cuenta con la que entro. Bueno, entonces no debe tener problemas y en lugar de verlo en línea, lo que tiene que hacer es bajarlo a su computadora y ahí verlo. Pero no tiene ningún problema que si lo ha aceptado o no lo ha aceptado. Si ustedes están en la lista de este grupo con su correo institucional, yo agarré y lo copié tal cual. Ok, ya. ¿No? Entonces dígame, a lo mejor fue de los últimos que se incorporaron, quizás sea una razón, pero ahí me lo pone en el grupo, oiga, yo soy fulano de tal, ya lo intenté bajar, no me funciona, yo qué sé. Ok. Sí. Sale. Gracias, sí. Gracias.